En esta cápsula analizaremos los más recientes cambios que reporta nuestro comercio exterior para el año 2016. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Los saluda su servidor Oscar Rueda. Les doy la más cordial bienvenida a este análisis de las últimas modificaciones a nuestro comercio exterior para el año 2016. Como ustedes recordarán, el año 2015 fue un año de gran actividad por lo que respecta a reformas en materia de aduanas y reformas en materia de comercio exterior, y parece ser que 2016 no será la excepción. Al menos así nos lo revela pues el cierre de año, el inicio de año nuevo, en donde vimos una serie de reformas importantes para nuestro comercio exterior, digamos durante el periodo navideño o el periodo vacacional 2015-2016. Para recapitular todas estas modificaciones, tenemos el siguiente mapa que parece un árbol de Navidad aprovechando la ocasión, pero es en realidad un mapa de las reformas que se estuvieron publicando en nuestro diario oficial de la Federación, en donde comenzaríamos analizando primero la publicación de los días 22 y 30 de diciembre de 2015, que trajo modificación a las reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior. Esto es, las reglas que emite la Secretaría de Economía y no así las reglas de la Secretaría de Hacienda. Por otra parte, tenemos el día 24 de diciembre, ahora sí, la modificación, que en este caso es la sexta modificación, a las reglas generales de comercio exterior para 2015, que como ustedes saben, aplican en el periodo 2015-2016, tentativamente hasta el mes de abril del 2016 tendremos estas reglas en vigor, modificadas por sexta ocasión, el pasado 24 de diciembre entonces. Después tuvimos el día 5 de enero de 2016 la publicación del Manual de Organización del Servicio de Administración Tributaria, con algunos cambios cuando menos ligeros. Tuvimos después, al día siguiente, modificaciones relativamente importantes a la tarifa de los impuestos generales de importación y exportación, a la famosa TIGIE, acompañado el mismo día de modificación a los anexos de la resolución de precios estimados el mismo 6 de enero de 2016, y para rematar el mismo 6 de enero, pues claro, la modificación al decreto IMEX, esto es el decreto de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación. Así que si les parece, vamos a ver los puntos cuando menos más relevantes de todas estas modificaciones que reportan nuestro comercio exterior para este año 2016. Empezaríamos entonces platicando sobre la modificación a reglas y criterios de la Secretaría de Economía, en donde, bueno, tuvimos estas dos publicaciones en el mes de diciembre, y el único cambio que se reporta es un ligero, entre comillas, ligero ajuste a las solicitudes de cupos por un lado y a las solicitudes de permisos previos de exportación. Es decir que aunque hubo una modificación a reglas y criterios, la modificación es ligera y sencilla y solamente afecta a un sector de mercancías muy específico que requieren cupo o permisos para sus operaciones de comercio exterior. De ahí nos vamos a la publicación, a la sexta modificación de reglas generales de comercio exterior, la cual sí reporta algunos cambios un poquito más importantes. Para empezar, claro, la prórroga del artículo 81 del reglamento de la ley aduanera, esto es, los famosos anexos a la manifestación de valor, que como ustedes saben se ha venido prorrogando cada vez más, y ahora nos mandan esta obligación, ya saben, de anexar contratos, comprobantes de pago, etcétera, ¿no? Todo lo que se tiene que acompañar ahora a la manifestación de valor se tendrá que presentar a partir del 17 de octubre de este 2016, de forma que, bueno, tanto las autoridades tengan un tiempo para adecuar sus procesos, sus formatos y demás, como para que los contribuyentes pues puedan ir generando sus contratos y generando sus procesos que les permitan dar cumplimiento a esta obligación, que entrará en vigor entonces el 17 de octubre de este año 2016. Por otra parte, tenemos modificaciones en el tema de despacho directo. Vamos a revisar cuáles fueron los cambios, empezando por la regla 1.10
1.10.1 que habla de la obtención del contribuyente de su número de autorización para poder realizar el despacho directo de sus mercancías. Esto es, sin la intervención de un agente aduanal, sino designando a un representante legal acreditado ante el SAT para transmitir pedimentos, digámosle así, ¿no? Entonces, el paso previo a designar un representante legal sería obtener el número de autorización en el SAT para poder operar bajo este esquema. Para obtener este número de autorización se modifica la regla 1.10.1 que anteriormente establecía una serie de alternativas para los contribuyentes y al día de hoy se limita básicamente a una opción. Contribuyentes generales que quieran utilizar despacho directo tendrán que acreditar haber realizado en los últimos 3 años cuando menos 175 operaciones de comercio exterior, llámese importaciones o exportaciones, por un valor en aduanas en estas operaciones de no menos de 5 millones de pesos. Entonces, ahora sí se limita a un sector de contribuyentes pues medianamente grande o con volúmenes medianamente importantes en sus operaciones de comercio exterior. Hay 2 alternativas, pero no es para todos los contribuyentes. Siguiente alternativa es únicamente para aquellas empresas de nueva creación y que se encuentren en cualquiera de estos sectores: eléctrico, electrónico, automotriz, aeroespacial, energético y telecomunicaciones. Si son de cualquiera de estos sectores y además son de nueva creación, es decir, no pueden demostrar 3 años de operaciones con estos montos y demás, entonces lo que se les pide será un capital social mínimo de esos 5 millones de pesos sin derecho a retiro del capital social, y únicamente podrán importar fracciones arancelarias que así hayan solicitado y que tengan que ver con sus procesos o con su industria específica. Siguiente alternativa para el despacho directo: únicamente para aquellos que operan depósito fiscal, llámese almacenes generales de depósito o llámese industria automotriz que opera bajo este esquema. Para poder tramitar sus pedimentos de extracción del depósito fiscal, únicamente pedimentos de extracción de depósito fiscal, deberán de acreditar un capital social mínimo de 5 millones de pesos, obtener su número de autorización y entonces sí podrán designar a un representante legal acreditado ante el SAT para poder realizar estos pedimentos de extracción. Ahora bien, respecto del representante legal acreditado, ustedes recordarán que el reglamento de la ley aduanera establece que se tendrá que demostrar que el representante legal que va a transmitir los pedimentos pues tiene una relación laboral con la empresa. Bien, este requisito, además del poder notarial específico para los actos del despacho aduanero, ahora se endurece un poco más y nos pide demostrar que tenemos un contrato que acredite esta relación laboral. Nos pide demostrar que está dado de alta en el IMSS y en el Infonavit o para efectos del Infonavit. Tenemos que demostrar que se han presentado declaraciones de impuestos provisionales con las retenciones del impuesto sobre la renta por los efectos de la relación laboral con este representante legal cuando resulte aplicable las retenciones, obviamente. Y por último nos dice la regla que el SAT estará verificando que efectivamente tengamos en la nómina, a través, claro, de los comprobantes digitales que se expiden a estos efectos, el SAT verificará que el representante legal que se pretende acreditar efectivamente forme parte de la nómina de la empresa, lo cual contradice un poco, no del todo, pero no me suena muy congruente con la regla 1.10.10 ya publicada desde hace un par de resoluciones, que establece que el representante legal acreditado podrá tener no solo uno, sino varios clientes a los que les realice los despachos aduaneros de sus mercancías. Entonces, no entiendo del todo cómo es que teniendo varios clientes, a la vez me estás pidiendo que demuestre una relación laboral tan estricta, ¿no? Simple comentario, no está peleado, pero no me parece del todo congruente o coherente, ¿no? Bien, última modificación al tema del despacho directo es la regla 1.10.8, hablando del representante común que podrán tener tanto las cámaras de comercio como las cámaras de industria, así como sus confederaciones. Todos ellos van a poder designar un representante en común para efectuar el despacho de sus agremiados.
únicamente para efectos de operaciones de exportación. Entonces, bueno, es una figura sin duda interesante y habrá que ver si con el tiempo evoluciona, no solamente para la exportación, sino también para la importación. Entonces, cámaras de comercio y confederaciones de las cámaras de comercio, representante legal acreditado en común para sus agremiados a la exportación. Y bueno, esas son las modificaciones que reportan las reglas relativas al despacho directo de mercancías, es decir, sin la intervención del agente aduanal. Siguiendo con el análisis de reglas generales, la sexta modificación, traemos cambios en tema de certificación IVA y EPS, así como en tema de sustitución de la patente de agente aduanal por retiro voluntario. Vamos a revisar qué beneficios trae la certificación IVA y EPS para todas las empresas certificadas IVA y EPS, con una condición que ahora vamos a ver. La regla 5214 les permite la consolidación de sus cargas. ¿Esto qué quiere decir? Que podrán consolidar en un solo vehículo varios pedimentos, hasta 3 patentes distintas, por cierto, del mismo importador o de varios importadores, claro, siempre y cuando se trate de empresas certificadas en materia de IVA y EPS, y podrá ser tanto a la importación como a la exportación. Sin duda un beneficio operativo importante, ¿no? Entonces podemos consolidar nuestras cargas en un solo medio de transporte, pero este beneficio está reservado a las empresas certificadas, es decir, empresas certificadas conforme al capítulo 1.8 de las reglas, llámese las empresas NEC, por ejemplo, que además estén certificadas en materia de IVA y EPS. Es decir, no es un beneficio para todas las empresas certificadas ni para todas las empresas certificadas en materia de IVA y EPS, aunque si soy empresa certificada, digamos el NEC, aunque no es exclusivo, si soy empresa certificada capítulo 1.8, cualquier modalidad que tenga yo de certificación IVA y EPS, llámese A, AA o AAA, podré aplicar a este beneficio. De igual forma se modifica la regla 5.2.14 que establece la posibilidad para una empresa certificada IVA y EPS en la modalidad AAA únicamente de transferir a través de pedimentos virtuales mercancía que originalmente estaba en el mundo temporal o en el régimen temporal y transferirla para su importación definitiva por una empresa constituida importadora en México. El procedimiento que está previsto en esta regla 5214, muy similar a las transferencias virtuales que realizan al día de hoy las empresas con programa IMEX. Entonces, bien, beneficio operativo sin duda también importante, y para todos los detalles de este beneficio tendríamos que revisar la regla 5.2.14, por favor. Por otra parte, tenemos modificaciones al esquema del retiro voluntario del agente aduanal. Como ustedes recordarán, con la reforma a la ley aduanera de diciembre de 2010, el agente aduanal pierde la facultad de, digamos, heredar la patente, pero aquellos agentes aduanales sustitutos que hubieran sido ratificados antes de la entrada en vigor de esta reforma, pues bueno, podrán hacer el trámite para sustituir esa patente. Aquí la modificación es simplemente una prórroga al día 15 de febrero de 2016 para ingresar toda la documentación necesaria para el trámite, y podrán presentar su examen para la sustitución a más tardar el 28 de marzo de este año 2016. Concluidos estos trámites, pues claro, el agente aduanal titular de la patente quedaría retirado y el nuevo agente aduanal, el que hubiera sido designado como sustituto, entraría en funciones de agente aduanal. Entonces tenemos aquí una pequeña prórroga hasta el 15 de febrero para concluir con este trámite. Esas son las reformas más importantes, no son todas por supuesto, pero sí las más importantes de nuestras reglas generales de comercio exterior. Siguiendo entonces con el resto de las publicaciones, revisaríamos ahora la publicación del Manual de Organización del Servicio de Administración Tributaria, que simplemente se reforma para homologarse a los cambios más recientes del reglamento interior del SAT, que hubiera sido publicado el 24 de agosto de 2015. Como ustedes recordarán, en el RISAT
se modificaron o se simplificó mucho la estructura del servicio de administración tributaria, en donde desaparecieron, por ejemplo, las administraciones locales para ahora llamarse administraciones desconcentradas y subadministraciones desconcentradas, etcétera. Entonces, el manual de organización pues también se adecúa y se ajusta a los cambios que reportó el reglamento interior del SAT, sin nada más que agregar en cuanto a esta modificación. Por otra parte, tenemos entonces la reforma a la tarifa de los impuestos generales de importación y exportación, que tiene cambios importantes. Por ejemplo, hay 18 nuevas fracciones arancelarias, es decir, fracciones que no existían en nuestra tarifa, de diversos productos, como por ejemplo algunos polímeros o plásticos, algunas cerámicas, algunas maquinarias y algunos otros productos. Ahora están llamados de forma mucho más precisa y mucho más específica, con una nueva fracción arancelaria en nuestra tarifa. Tenemos también disminución de aranceles para diversas mercancías. Para muchos sectores de mercancías hubo un descuento, digamos, en el arancel señalado en nuestra tarifa. Y por último, quizá el cambio más importante, se reajusta el capítulo 64 de la tarifa, relativo por supuesto al calzado, ajustes para entrar en vigor el día 18 de enero de 2016, que ahora pues señalan a los productos del calzado con mucha más precisión de lo que se señalaba antes. Supongo yo que con estas nuevas fracciones arancelarias del calzado mucho más específicas, ya saben, ahora es que si es para hombre o para joven, para niño, para niña, si cubre el tobillo o no cubre el tobillo, etcétera, especificaciones mucho más concretas del calzado que se tenían previstas a través del proyecto de desdoblamiento de las fracciones arancelarias, tema que ya habíamos comentado en alguna otra ocasión en los cursos y en cápsulas y demás. Pareciera que con esta modificación, en vez de desdoblar las fracciones arancelarias, pues lo único que están haciendo es señalar a los productos de forma específica en nuevas fracciones arancelarias, lo cual me parece atinado y tiene todo el sentido. Entonces, claro, industria del calzado, muy pendientes de los ajustes a la tarifa, porque a partir del 18 de enero entran en vigor estos cambios y bueno, hay que revisar si estamos afectados, que seguramente lo estamos, con estas nuevas fracciones arancelarias. Muy de la mano con este cambio que dijimos es del 6 de enero de 2016, viene la modificación a la resolución de precios estimados, que también entra en vigor el día 18 de enero de 2016. Claro que se modifica por una parte el anexo 3 de precios estimados, que se refiere a todas las fracciones arancelarias de calzado, pues para adecuarse a la modificación de la tarifa, ¿no? Lo que acabamos de mencionar. Entonces simplemente van a empatar tanto la tarifa como la resolución de precios estimados, tiene todo el sentido del mundo. Pero hay un ajuste importante, claro, para el sector textil, y esto es que se incorporan a precios estimados 312 nuevas fracciones arancelarias del sector textil. Esto es a través del anexo 4 de la resolución de precios estimados. Es decir, todo importador de textil, por favor, mucha atención al anexo 4 de la resolución, que fue publicado el día 6 de enero y entrará en vigor el próximo 18 de enero de 2016. Como ustedes recordarán, si estamos por debajo del precio estimado señalado en esta resolución, pues tendremos que ofrecer una cuenta aduanera de garantía y una serie de trámites relativamente complicados. Entonces, textiles, por favor, hay que revisar esta publicación para ver si nuestras fracciones arancelarias están ahí llamadas y en su caso, si estamos o no por debajo del precio estimado, pues para hacer las adecuaciones necesarias en los procesos y dar cumplimiento a esas obligaciones a partir entonces del 18 de enero de 2016. Por último, claro, uno de los cambios más impactantes, reforma al decreto IMEX, que entrará en vigor el día 5 de febrero de 2016, cuando menos en lo general. Entra en vigor el 5 de febrero con algunas excepciones que a continuación vamos a comentar. El decreto IMEX, claro que trae muchas reformas, pero sin duda los temas más importantes son solo tres. Hay nuevos requisitos para acceder al programa IMEX. Hay nuevos requisitos para registrar a los submanufactureros de las empresas IMEX. Y hay modificación importante
a los anexos que establecen mercancías sensibles para efectos del programa IMEX. Vámonos por partes. En tema de requisitos para el alta del programa, el artículo 11 se modifica para pedirnos, además de los requisitos que ya conocíamos, ahora me pide el programa de inversión muy pero muy detallado, es decir, ya tenemos que hacer un reporte muy específico de cuántas personas vamos a contratar, cuánta inversión tenemos, cuánto proyectamos exportar, etcétera, etcétera. Es decir, se complica un poco el trámite de alta. Nos pide también el documento que acredite que no estamos en la lista de contribuyentes incumplidos. Recuerdan ustedes que el SAT publica pues mensualmente la lista de contribuyentes que emitieron comprobantes que no amparan operaciones reales, etcétera, etcétera. Bueno, tendremos que demostrar que no estamos en estos supuestos, así como demostrar también pues la opinión positiva del cumplimiento de las obligaciones fiscales, que ahora ya es lo normal en cualquier trámite del SAT, nos exigen esta opinión positiva. Por otra parte, en el tema de submanufactura, se modifica el artículo 21 del decreto para establecer, aclarar que el registro de los submanufactureros está a cargo de la empresa titular del programa. Entonces, el titular IMEX tendrá la obligación de registrar a sus submanufactureros y como requisitos, nuevos requisitos de los submanufactureros, aparte de los que ya conocíamos, pues nos piden la opinión positiva, nos piden el no encontrarnos en el listado de incumplidos y nos piden un informe detallado del proceso de submaquila. ¿En qué consiste el proceso que le va a hacer este submanufacturero que te vengo a registrar ante la Secretaría de Economía? Es decir, el alta del programa y el alta de los submanufactureros un poquito más estrictos y más detallados los reportes que tenemos que generar para lograr el programa o para registrar a los submanufactureros. Por último, la modificación sin duda más pero más importante del decreto pues es la reforma a los famosos anexos de mercancía sensible. Nos olvidamos por completo del esquema de anexos que existía, el anexo 1-ter, el 1 bis, el anexo 3, etcétera, y únicamente nos quedamos con dos anexos de mercancía sensible. El anexo 1, que nos habla de mercancía no permitida para efectos del programa IMEX, entre la cual encontramos a los azúcares, algunos alcoholes, neumáticos usados y prendería, tendríamos que revisar fracciones arancelarias por supuesto, y el anexo 2, que establece requisitos especiales para determinados sectores de mercancía. Lo que antes teníamos como el anexo 1 bis, 1 ter, el anexo 3, etcétera, etcétera, se convierten ahora anexo 1, mercancía no permitida, anexo 2, requisitos especiales. En este anexo 2 encontramos mercancía que ya estaba prevista en los anexos del decreto IMEX, llámese el azúcar, que por una parte está no permitida, pero si no estás en el decreto de exportación del azúcar, etcétera, puedes importarla. Quienes importan azúcar habría que revisar específicamente el requisito. Está el acero, que ya lo encontrábamos desde antes, y está la industria textil, que ya estaba llamada como sensible para efectos del decreto IMEX. Ahora nos agregan los apartados D, E y F de este anexo 2, referentes a aluminio, desperdicio de metal, así como importación de tabacos y productos derivados del tabaco. Ya también se consideran productos sensibles y únicamente estamos esperando a que se publique el acuerdo que establezca cuáles son los requisitos especiales para importar esta mercancía. Adicional a esto, estamos esperando un nuevo acuerdo, que será sin duda a través de reglas y criterios de la Secretaría de Economía, que establezca el esquema de garantías del cumplimiento de las obligaciones IMEX. Supongo yo un esquema similar a la certificación en materia de IVA y EPS. Ahora parece ser, se rumora, se tendrá también que garantizar el impuesto general de importación en las operaciones temporales, cuando menos para efectos de la mercancía señalada en este anexo 2 y probablemente para toda mercancía de importación temporal, aunque claro, esos son apenas rumores, lo veremos dentro de los próximos 60 días siguientes al 5 de febrero de 2016, a ver en qué términos viene este esquema de garantías para la operación
IMEX. Pues sin duda muchos cambios muy interesantes, y ahí tienen entonces el mapa de todas las reformas que publicó la autoridad en el periodo vacacional diciembre 2015, enero 2016, lo cual nos lleva a pensar que 2016 seguirá siendo un año de muchas reformas a nuestro comercio exterior. Bien, pues como siempre les agradezco infinitamente su retroalimentación a la información de esta cápsula, ya sea con un like o con un comentario de esta información. Todas sus dudas, todas sus preguntas, todos sus comentarios son más que bienvenidos por un servidor, y claro que me sirven muchísimo para retroalimentarme de la información que preparamos para estas cápsulas. Y no omito invitarlos a visitar nuestro sitio web, principalmente a la sección de cursos online, en donde profundizamos en todos estos temas con lujo de detalle. Ya tenemos al día de hoy 7 cursos que están bastante interesantes, y estamos programando 6 cursos más en lo que resta de 2016. Muchísimas gracias como siempre por su preferencia, y hasta la próxima.